Me llamo Miguel Covarrubias, soy arqueólogo especializado en el área maya. En esta unidad vamos a hablar sobre las antiguas ciudades mayas. Para comenzar, vamos a iniciar hablando de la región del Petén, donde por muchos años se ha creído que ahí inició la civilización maya. Primeramente, vamos a hablar de la región en sí. Vamos a estudiar un par de mapas para conocer la distribución de esta región, que está dividida en 3 países. A continuación, vamos a estudiar un corte hipotético del área maya, específicamente para conocer su configuración y su ecología. Por último, vamos a hablar acerca de la arquitectura que se cree tuvo su origen en esta región. Aquí tenemos un par de mapas. El primero, que está a la izquierda, corresponde a Guatemala, al departamento del Petén, que tiene más de 35.800 kilómetros cuadrados. El mapa de la derecha abarca parte del territorio sur de México, de los estados de Campeche y Quintana Roo, así como el norte de Belice. En estos 3 países se divide el Petén. Como podrán ver, la mayor parte corresponde a Guatemala. Al centro del mapa de Guatemala podrán observar un lago, un gran lago que se llama Petén Itzá, así como un complejo sistema de ríos. En el lado mexicano hay menos ríos y tampoco hay un lago. En el territorio de Guatemala destaca al norte del lago Petén Itzá la ciudad de Tikal, que jugó un papel importantísimo en el desarrollo de esta región. También es muy importante una ciudad muy antigua que está cerca de la frontera con México, en el norte, que se llama El Mirador. Se cree que esta fue la primera gran urbe de la civilización maya. En el lado mexicano destaca igual la ciudad de Calakmul, que tuvo un antagonismo muy importante con Tikal y que también jugó un papel importantísimo en la política, en las relaciones sociales y en la economía de la región. Ahora podemos observar un corte hipotético de la península. Del lado derecho de este mural podemos observar las planicies de la península de Yucatán, que se encuentra en la parte norte. Podrán observar que hay una gran cantidad de cuevas inundadas, que es la única fuente de agua disponible en esta región. En la península de Yucatán no hay ríos superficiales. Todo está conformado de roca caliza y el agua fluye por debajo de la superficie. En las partes donde es posible acceder al agua por el colapso de estas cuevas, en esta zona se les llama cenotes a estos lugares donde puede accederse al agua. Hacia el centro del mural podemos ver que la vegetación es mucho más densa y mucho más alta que en la parte norte. Esta es precisamente la región del Petén. Debido a la gran humedad y a la mayor presencia de suelos, esta selva del Petén es una de las más importantes del continente americano. Más hacia el sur, es decir, hacia la izquierda, podrán notar que el terreno se vuelve abrupto y montañoso. Esto correspondería a las tierras altas de Chiapas y Guatemala, donde cruza la Sierra Madre. Esta es una región montañosa y podrán ver que la vegetación se compone de bosques de pinos, encinos, y esto nos indica que en esta zona hay clima frío. En la extrema izquierda podrán ver el declive que baja hacia la costa del Pacífico, donde una vez más
vamos a encontrar un clima tropical, caluroso, tal y como los de la península de Yucatán y de la zona del Petén. Ahora hablaremos de la arquitectura. Se cree que el origen de la arquitectura maya se dio precisamente en esta región. Sin embargo, vamos a ver más adelante que también se lo encuentra en otras áreas. Las características de la arquitectura del Petén es que por lo general tiene edificios muy altos, muy voluminosos, formados por cuerpos superpuestos, con paramentos o muros verticales que estaban decorados con grandes mascarones, normalmente alusivos a deidades solares o a antepasados personificando deidades. Tiene esquinas remetidas o redondeadas, con molduras en delantal, es decir, un adorno que existía en cada parte de la pirámide, en cada cuerpo. También las escalinatas estaban adosadas al edificio y no tenían alfardas, es decir, muros que delimitaran las escalinatas a manera de barandal. Los templos superiores tenían un adorno llamado crestería, cuya función era aparentar una mayor altura de la que ya tenían de por sí estos grandes edificios. En cuanto a la distribución, si bien podemos encontrar la arquitectura de tipo Petén precisamente en toda la región del Petén, también hay varios sitios que presentan este mismo tipo de arquitectura, tanto en el norte como en el este y en el oeste de la península de Yucatán. Su cronología es muy extensa, ya que se calcula que las primeras ciudades se empezaron a establecer entre el 1000 y el 800 antes de Cristo y tuvieron un gran desarrollo hasta el periodo clásico, al final del periodo clásico, que es el 900 después de Cristo. O sea, por lo menos tenemos ahí 1000 años de historia. Vamos a ver entonces algunas de las principales ciudades de esta zona del Petén.